Hola chicas, ¿cómo están? Empezamos nuestra clase de kashrut. Voy a empezar con ustedes hablando del tema de la clase anterior, que teníamos las preguntas. Vamos a contestarlas rápidamente y después seguimos. Muy bien. La primera pregunta, la pregunta 18, hablaba así. Se usa una cuchara basarí que yo comí sopa con ella para misturar un leche frío. ¿Se está permitido o no? Entonces, sí está permitido porque la leche está fría. Entonces, aunque yo tenga utilizado esa cuchara, por ejemplo, por la noche y ahora es mañana y todo eso, no hay problema porque la leche está fría. Entonces, no pasó nada, ¿ok? 19. Utilizo una olla halaví para preparar arroz y como ese arroz con carne. ¿Qué debo considerar? Entonces, para que yo pueda comer una comida parve que yo preparé en una olla halaví con una carne, para comer ese arroz, por ejemplo, con una carne, yo tengo que considerar que la olla que yo utilicé no está dentro de las 24 horas, que ya se ha pasado 24 horas que yo utilicé esa olla con halaví, por ejemplo, porque se considera entonces que la olla está parve. Entonces, por eso yo puedo comer con una comida basarí. ¿Ok? 20. Corto cebolla por la noche con un cuchillo halaví. Y después yo utilizo el mismo cuchillo para cortar un queso. Perdón. Yo utilicé el cuchillo que yo corté un queso por la mañana. Y ahora yo corto la cebolla para preparar un arroz con pollo. ¿Está permitido? Entonces, que hablamos que la contaminación de los cuchillos es por presión. ¿Ok? Por eso que tenemos cuchillos halaví, cuchillo basarí y parve. Entonces, porque si yo corto una cebolla con un cuchillo halaví, es como la cebolla es como que picante. Cuando es algo picante, es como que va a contaminarse. Entonces, como mi cebolla se quedó ahora halaví, entonces yo no podría utilizar la misma cebolla para preparar una carne. ¿Ok? Entonces hacemos separado. O cortamos la cebolla siempre con un cuchillo parve. O si cortamos con halaví, dejamos entonces la cebolla para halaví. Si cortamos con basarí, dejamos para basarí. ¿Ok? La 21, no sé si yo coloqué para ustedes, pero era que yo cocinaba una sopa de carne y me cayó ahí un poco de leche. ¿Cuáles son las posibilidades? Entonces hay que aplicar la regla de 1 por 60 y se puede llevar por consideración si la olla estaba tapada. Porque cuando uno pone la tapa en la olla, entonces donde estaba sin comida, donde está vacío, ahora tiene vapor y el vapor se considera comida. Entonces, para aplicar 1 por 60 es más fácil, ¿sí? No es importante si la leche cayó adentro o afuera de la olla, ¿ok? Y claro que hay que estar en la temperatura que cocina, ¿ok? Si ya no está más en un clirichón, no está en una temperatura que cocina, se cae ahí leche o cosas así, se puede solamente remover lo que cayó y la comida está todo permitido. Ahora, cuando se pasa eso de que caen las gotitas de leche en una comida basarí o cosas así, si se pasó, hay que ver también el tiempo. Si es realmente la comida que se cayó, sí, ya tiene que aplicar 1 por 60 a ver si la comida va a estar permitida. Pero las ollas hay que cacherizar. Las ollas y los cubiertos. ¿Ok? Mi bebé está aquí. Ustedes pueden escuchar. Ahora, a ver si la comida está permitida. Por eso que aplicamos 1 por 60. A ver si se puede consumir la comida. ¿Ok? La 22. Preparo un frango en una olla halaví. ¿Cómo debo proceder con relación a la comida en la olla? Es lo que yo hablé ahora. ¿Ok? Entonces no voy a repetir la misma cosa. 23.
Mi hijo está comiendo pan con queso y yo estoy comiendo una sopa de carne al lado de él. Cae ahí un pedazo del pan en mi plato. ¿Qué debo hacer? Como no está cocinando, yo estoy comiendo, entonces yo sé que está frío. Está en la temperatura que se puede tocar. Entonces yo solamente removo lo que me cayó bien, un poquito más, por ejemplo, y está permitido comer, no pasó nada. Estoy 24, estoy cocinando basarí y utilizo una cuchara jalaví para revolver la comida, como que unas 4 veces. ¿Qué debo considerar? Entonces hay que considerar si está en clirichón, que está cocinando de verdad. Hay que considerar si la cuchara de verdad es jalaví, porque solamente la cuchara es jalaví si uno utilizó la cuchara en el fuego. Si no, si yo utilizo para comer un yogurt, por ejemplo, nunca puse la cuchara en el fuego, no es jalaví, es parve, ¿ok? ¿Y cuántas veces yo lo hice? Yo hice 4 veces. Cuando uno no sabe que la cuchara sí es jalaví, yo la utilicé hace 24 horas y todo eso, entonces hay que llamar a un rabino y él va a hacer más preguntas a ver si te da permiso para comer la comida. Y de cualquier manera, la olla, los cuchillos, los cubiertos, hay que hacer kosher otra vez. Esas fueron nuestras preguntas, nuestra tarea, ¿ok? Ahora yo quiero hablar con ustedes. El tema de hoy es Agalá, ¿ok? Agalá, Libum y Mikve, ¿ok? Tevilá, para las cosas que compramos para cocinar o para poner la comida, ¿ok? No sé, tal vez tenga que buscar a mi bebé. Cucu. Ok. Ah, Ine. Perdón. Muy bien, vamos a empezar. El tema de hoy, entonces, ¿de dónde sabemos que la manera, por ejemplo, de purificar algo, vamos a decir así, algo que no está kosher, es con agalá y libum? Esa información nosotros tenemos, voy a buscarlo, tenemos de la Torá, está en Números, el capítulo 31, el verso 23, ¿ok? Si ustedes pueden mirar ahí, solo un minuto, volvemos. Entonces ustedes pueden mirar ahí y van a saber de qué estoy hablando. Es después de la guerra de Midian, ¿ok? Que ellos pueden quedarse con los, ¿cómo se habla esa palabra? No me recuerdo. Con lo que obtuvieron de la guerra, pero hay que purificarlos, vamos a decir así, ¿ok? Entonces empezamos hablando del primero, vamos a llamar de libum, ¿ok? Libum es cuando se hace algo kosher con el fuego, ¿ok? Utilizando el fuego. O sea, hay dos tipos, ¿ok? Hay que ser una temperatura muy elevada, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, no es con agua. O sea, es muy difícil de hacer. Hay dos tipos, hay el libum gamur y libum kal. El libum kal ustedes ya conocen y creo que ustedes también ya han practicado, que es el ejemplo del horno que hablamos, ¿sí? Que cuando uno utiliza el mismo horno jalaví, basarí, y quiere hacer parve, tiene que poner la temperatura más elevada del horno y dejar ahí prendido por 30 minutos. Y porque cómo funciona el libum kal. El libum kal, él se hace kosher cuando se obtiene otra vez la temperatura que se hizo, vamos a decir, non kosher. ¿Ok? Entonces, si yo preparé una carne en el horno a temperatura de 200 grados, para que yo pueda hacer ese horno kosher otra vez, yo tengo que prenderlo otra vez a 200 grados por aproximadamente 30 minutos, después de limpiar muy bien de todo eso, o más de 200 grados. A lo mejor que sea la temperatura máxima que se alcanza el horno. Ese es el libum kal, ¿ok? Que ustedes ya conocen. Ahora tenemos el libum gamur, ¿ok? ¿Qué es el libum gamur? Libum gamur
es cuando nosotros no lo logramos hacer solas. Es un poco peligroso. Yo no me recuerdo de la palabra porque hace tiempo que yo enseñé esa clase en español. Pero hay una cosa que los hombres utilizan para hacer, los hombres lo hacen o las mujeres. Es como una arma y de ahí sale fuego, ¿sí? Que salen chispas de todo eso. Entonces, ¿qué es el Libun Gamur? Es cuando se cambia la temperatura, la temperatura se eleva tanto de un metal que se cambia el color, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el color que se queda? Se queda muchas veces rojo, ¿sí? Que es el color del fuego, rojo, naranja o cosas así. Ahí es cuando uno llega a la temperatura del Libun Gamur, ¿ok? Entonces, ¿para qué tenemos el Libun? El Libun es cuando nosotros hacemos algo non kosher a través de que no tenga agua, ¿ok? De una cosa seca. Por ejemplo, cuando se prepara una carne, uno no la prepara con agua, ¿sí? Se prepara como que un poco así de aceite, pero está como que seca. Entonces, si yo contaminé de esa manera, para que yo pueda volver a hacer algo kosher, yo tengo que hacer de la misma manera. O sea, por libun, ¿ok? Entonces, lo que hay que tomar cuidado, si una persona, cuando uno hace libun gamur, muchas veces lo hacen, algunas personas lo hacen en Pesach, ¿ok? Hay servicios que vienen a la casa y lo hacen en la estufa, por ejemplo, ¿ok? Porque hay personas que, como ustedes saben, hay diferentes restricciones, guardo un poco más, un poco menos, y hay personas que quieren utilizar la misma estufa en Pesach, entonces ellos hacen ese libun, ¿ok? Que es pasar fuego en toda la estufa hasta que cambie de color. Se hace un balagán, se queda todo muy negro, después hay que limpiar todo. Entonces, a veces es a lo mejor que tenga una otra estufa para Pesach, pero cuando nosotras llegamos en Pesach, hablamos de todo eso, ¿ok? Entonces, ese es el Libun Gamur, ¿ok? Esperen un poquito, vamos a cambiar la página. Vamos a ver el próximo tema. Ok, y ahora vamos a hablar de Agalá. Ok, Agalá entonces es también no, es también para hacer kosher. Y lo que nosotras hacemos es cuando la contaminación se pasó por agua. Por ejemplo, una sopa o cuando había leche o algo de ese tipo. Ok, entonces ese sí uno puede hacer en la casa, que es más práctico. Entonces, por ejemplo, vamos a dar ejemplos más simples de se hacer en la casa, ¿ok? Yo tengo cuchillos, no cuchillos, vamos a hablar de cucharas, ¿ok? Porque cuchillo puede confundir un poco, ya van a saber el por qué. Yo tengo cuchara, una cuchara, dos cucharas, no sé, que yo utilizaba jalaví todo el tiempo. Cuando yo iba a preparar algo jalaví, me equivoqué y por un error yo puse ahí en una olla basarí, mezclé la comida basarí, entonces ahora yo quiero hacerla kosher otra vez. Cuando yo voy a hacer la kosher ya va a estar parvi, ¿ok? Entonces yo voy a escoger si quiero mantener halaví, basarí, lo que yo quiera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que esperar 24 horas, ¿ok? Después de 24 horas yo tomo una olla parve, ¿ok? Una olla que sea un poco grande para que sea más fácil. Yo pongo ahí para hervir el agua. Y cuando el agua ya está hervida, yo pongo la cuchara, ¿ok? Yo pongo ahí para que cubra toda la cuchara. Si la olla no es grande o suficiente para cubrir toda mi cuchara o lo que voy a hacer kosher, yo tengo que hacer por partes. Entonces pongo primero aquí, dejo, después otra vez, hasta que lo importante es que toda la cuchara
se quede sumergida en agua, ¿ok? Entonces yo pongo, cuando el agua está hirviendo, yo pongo ahí la cuchara. Dejo ahí. Cuando el agua empieza a hervir otra vez, yo la quito, pongo agua fría y ya terminé. Entonces yo espero otra vez 24 horas y ya puedo utilizar. ¿Ok? Así se hace agalá. Hablamos de una cuchara, cosas simples. Y también hay que ser, no hay, si hay partes ya también no va a salir bien, porque a veces hay tipos de cubiertos que son con madera, por ejemplo. Ese ya no da para ser kosher, porque la madera no se hace kosher. ¿Ok? Ahora vamos a hablar, por ejemplo, y también hay que tomar cuidado si es plástico, porque plástico también, si uno va a poner a hervir así también, no va a funcionar. Entonces hay que ser como de metal, como una parte, ¿ok? Ahora hablamos entonces de una olla. ¿Qué pasa con la olla? La olla, para que uno pueda hacer la perfecta agalá, uno tiene que quitar todas las partes de la olla, ¿ok? Lavar muy bien, también con la cuchara, pero la olla es más importante porque a veces se quedan ahí al lado donde está la olla, se queda como comida, ¿sí? Entonces hay que quitar todo, limpiar. Y entonces puede hacer la tevilá de la misma manera que yo hablé, siguiendo las mismas reglas. 24 horas espera. Entonces pone el agua para hervir en una olla grande que va a servir, a lo mejor que sirva toda la olla de una vez. Y deja ahí ferver el agua. Pone, cuando ya está hirviendo, pone la olla que quiere hacer kosher. Y cuando otra vez empieza a hervir, la quita y pone agua fría y espera otras 24 horas y ya está kosher. ¿Ok? Así se hace agalá. ¿Ok? Si uno tiene una olla muy grande que quiere hacer kosher, entonces hay que buscar un lugar. Hay muchos lugares que hacen agalá, especialmente cuando está cerca de Pesach. ¿Ok? Entonces si ustedes tienen ollas que ustedes quieren hacer kosher otra vez, en Pesach es muy, muy bueno de lo hacer. ¿Tá? Então tá de telefone. Ok, hablamos de agalá. Ahora yo quiero hablar con ustedes del tema que yo quería explicar, del tema de los cuchillos. ¿Ok? ¿Qué pasa con los cuchillos? Hay una otra manera de hacer una contaminación que es por presión. Y es el caso de los cuchillos. Entonces los cuchillos, cuando uno corta una carne o corta un queso que es más duro y todo eso, está haciendo una contaminación por presión. ¿Ok? Entonces, la manera de hacer kosher cuando un cuchillo se contaminó por presión, por ejemplo, yo tengo un cuchillo que yo corto solamente carnes, pero un día me olvidé y corté un queso duro con eso, ¿sí? Ahora mi cuchillo ya está un balagá, ¿sí? Todo frío, no hay problema que esté frío porque lo que importa es la presión. Entonces, ¿cómo yo hago para hacer kosher? Yo tengo que poner en la tierra, ¿ok? Hay que ser una tierra que está conectada con el piso, no puede ser un vaso, por ejemplo. Y yo pongo 10 veces con fuerza, yo lo hago 1, 2, 10 veces, pero no en el mismo lugar, ¿ok? En lugares diferentes. Y ya, espero las 24 horas también, como en los otros casos, y ahí se hace entonces lo hace kosher otra vez, ¿ok? Déjame ver si no me... ahora para terminar el tema, que yo no hablé con ustedes, vamos a ver si yo tengo tiempo de hablar, es de tevilá, de mikve, ¿ok? Esas cosas que yo hablé con ustedes es para hacer kosher, solamente eso. No hay brajá, no hay que decir ninguna bendición y cualquier persona puede hacer, un judío, un no judío, no hay diferencia ninguna. Pero ahora, ahora vamos a hablar de tevilá. Tevilá es la submersión, ¿sí? Del mikve de los platos. Tevilá klim, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la tevilá? La tevilá debe ser hecha cuando uno compra o ser regalado
algún objeto que va a ser utilizado para poner comida, para guardar comida, para preparar una comida, ¿ok? Pero no son todos los materiales. Los materiales que seguro que sí, que necesitan de brajá y todo, son los metales, ¿ok? Entonces después tenemos el vidrio, que como el vidrio tiene como la misma reacción que los metales, o sea, cuando se pone en el fuego, uno puede crear algo nuevo de esos materiales. Hay opiniones que hablan que sí, que los vidrios también debe ser decir brajá, pero hay opiniones que no, que para vidrio no se dice brajá, pero sí seguro que necesita ser tevilá, ¿ok? Entonces, las opiniones más aceptadas es que cuando uno tiene vidrios para hacer la tevilá y tienen metal, o aunque no tengan metal, tienen solamente vidrios, deben comprar algo de metal y cuando van a llevar al mikve, deben decir la brajá primero, ¿sí? Ustedes saben cuál es la brajá. Ustedes dicen todo, Baruch atah Hashem, bla, bla, bla. A la tevilat kilim, ¿ok? O a la tevilat kli, cuando es uno solamente. Entonces, lo que ustedes van a hacer, ustedes siempre intenten hacer la tevilá sobre un metal. Y si tienen vidrio, ustedes pueden incluir los vidrios, ¿ok? Entonces, uno dice la tevilá y hace la tevilá en el metal, ¿ok? Por ejemplo, entonces hoy yo voy al mikve. Yo tengo mis vasos, mis copas, ¿ok? Que son de vidrio. Y entonces yo tengo también algunos cubiertos. Entonces yo digo la brajá, pongo primero los cubiertos y después pongo los vidrios también y ya está todo incluso en la brajá, ¿ok? Estoy hablando así, pero después vamos a hablar más específicamente. Ok. Y hay que ser productos, objetos que no fueron fabricados por un judío. Cuando es fabricado por un judío, no hay que hacer tevilá, no hay que hacer mikve para los klim, ¿ok? Es solo cuando es de un no judío, ¿ok? Primeramente. Cuando uno no sabe, no tiene la información si el kli que uno va a hacer la tevilá es de un judío o de un no judío, fue fabricado por un judío o no judío, lo que se debe hacer es hacer la mikve, pero sin brajá. Si es posible descubrir si es de un judío o no judío, entonces se debe buscar. Pero si no se sabe, entonces hace el mikve sin brajá. ¿Ok? ¿Cómo se prepara un kli para hacer la tevilá? Entonces, uno debe mirar a ver si está limpio, ¿ok? Hay que estar limpio. ¿Por qué? Porque el agua del mikve solo funciona cuando está totalmente en contacto con la superficie del objeto. Si ahí hay algo, entonces el agua no va a estar totalmente en contacto con la mikve, entonces el mikve no es válido, ¿ok? Entonces hay que estar limpio. Limpio, ¿no? Hay que estar también perfecto, limpio, ¿ok? Si hay ahí algún sello o cosa así, hay que quitar todo, ¿ok? Lo quita todo que hay y ya está listo para la mikve. Entonces ustedes llegan ahí a la mikve, si ustedes ya fueron o no, no sé. Yo quería llevar a ustedes, pero al fin ahora no se puede más. Bezrat Hashem. Pronto, cuando nos encontramos otra vez, yo hablé a ustedes que hay una mikve muy cerca de mi casa, cerquita, como 1 minuto. Entonces podemos ir ahí. Entonces lo que hacemos, estamos en la mikve, tenemos nuestros metales, nuestros vidrios, está todo limpio. Uno debe entonces decir la brajá. Dice la brajá. Después escribimos, ¿sí? Para que se quede más fácil. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu utav sivanu, a la tevilat kilim. ¿Ok? Dice la brajá. Se puede tomar el máximo de cosas que se pueda. Porque lo que pasa es, muchos de esos lugares, yo no sé si es todos, pero creo que sí, hay ahí algunas canastras, ¿sí? Creo que es canastra que se dice. Y se pone ahí las cosas, ¿entienden? Se pone ahí los objetos que quiere sumergir. Entonces a veces es posible hacer un montón de una sola vez.
pero com cuidado que quando uno vai submergir, primeiro, toma muito cuidado, que se pode cair, ¿ok? Porque eu não sabia, por isso, que quando, claro, que quando uno vai poner, hasta que el agua va a adentrar los objetos, las copas, las copas van a salir un poco de la canastra, ¿ok? Entonces lo hagan como que suavemente. Y cuando está sumergido, ustedes tienen que poner atención que por al menos un segundo el agua de una única vez está tocando todo el objeto que uno quiere hacer la tevilá, ¿ok? Eso si ustedes ponen en la canastra. Si uno va a hacer con las manos, uno debe tomar el objeto con las dos manos, ¿sí? Lo toma, lo pone y un segundito lo deja, ¿ok? Para tener seguridad que el agua tomó todo el objeto en una única vez, ¿ok? Así lo debe hacer y ya está listo. Solamente judíos pueden hacer la tevilá. Si es posible, a lo mejor que sea bar mitzvah, bat mitzvah, pero si hay un niño que todavía no es bar mitzvah, bat mitzvah, la niña, pero ellos saben alajá y estudian y todo eso, ese niño, esa niña sí están permitidos a hacer la tevilá y también a decir la brajá. A lo mejor que ellos no lo hagan y se van a hacer que tenga una otra persona junto, que ya sea bar mitzvah, bat mitzvah, para ver si están haciendo correctamente, ¿ok? Pero sí está permitido, solamente judíos. Es diferente do que hablamos de hacer agalá, libum y todo eso. Ahora, otra cosa también, electrónicos, ¿ok? Uno también debe hacer tevilá. Si ustedes van a utilizar para preparar comida, entonces una licuadora, pero la licuadora, la copa, no el motor, ¿ok? Es donde ustedes ponen la comida. Por ejemplo, una toaster, uno debe hacer tevilá. Entonces, cuando ustedes, si no fue preparada, si no fue fabricada en Israel por un judío, ¿ok? Pero es casi imposible encontrar. Pero cuando uno hace la tevilá para una cosa eléctrica, ustedes deben recordarse, después de hacer la tevilá, esperen como que unos 3 días, 4 días para utilizar, ¿ok? Porque todavía se queda con agua dentro, entonces se puede, ¿cómo se habla? Romper, rotear, no sé, ¿ok? Entonces si ustedes van a hacer tevilá en algo eléctrico, que ustedes esperen unos 3, 4 días para utilizarem después que lo hacen y ya está bien. Ahora yo quiero hablar con ustedes un tema que cuando yo enseñaba hacía mucho balagán en la clase, que eran las situaciones de cuando uno no necesita hacer tevilá para alguien, para algo que tiene. Entonces, por ejemplo, hay situaciones que uno va a viajar, por ejemplo. Vamos a decir, vamos a viajar a visitar personas que no son judías, ¿ok? Está permitido, ¿sí? Comer en la casa de esa persona y todo eso. Si la persona guarda kashrut, claro, ¿no? Pero a veces la persona no guarda kashrut y entonces hay que comprar cosas nuevas. Y yo quiero comprar cosas nuevas para utilizar, pero yo no quiero llevar de mi país mis cosas porque es difícil. Yo tengo que llevar un montón de ropas, entonces voy a llevar también ollas y todo eso, me va a ser un balagán. Y donde yo estoy no hay una mikve, porque no hay mikve en todos los lugares, ¿sí? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Cuando yo necesito comprar objetos para cocinar y no tengo cómo hacer mikve, lo que yo puedo hacer es comprar junto con un no judío. Entonces, cuando yo compro con un no judío, cuando yo digo comprar con un no judío, el no judío tiene que tomar parte en lo que yo tengo. Por ejemplo, si yo voy a comprar ollas y me van a costear 100 shekels, entonces el no judío tiene que darme al menos un shekel. Vamos a decir, un agorot. Hasta ahí ya está bien. Y yo tengo en mi cabeza que lo que yo compramos juntos, es mío y también es de él. Ahí así está permitido.
Otra cosa que yo puedo hacer también es no comprar y pedir a un no judío que compre. Entonces yo puedo pedir a mi mamá, por ejemplo, yo voy a avisar a mi mamá no es judía, yo puedo pedir a ella, por favor, mamá, compra algunas ollas nuevas para que yo pueda utilizar. Entonces está permitido a mí utilizar y a comer de eso sin hacer tevilá, porque no son de un judío, son de mi mamá, son kosher, pero no son, no son mías. Entonces yo no tengo la obligación de hacer tevilá. ¿Ok? Así nosotros lo hacemos. No se puede hacer tevilá en Shabbat. ¿Ok? Si pasa, a veces se pasa, vamos a pensar que una persona venga a visitarnos en Shabbat, nos trae un vaso, un recipiente muy bonito con alguna comida dentro, ¿sí? Para que comamos en Shabbat. No se ve bien que pregunte a la persona si ella hizo mikve, ¿ok? Porque a veces no lo hizo. Si uno no quiere preguntar, lo que se puede hacer es utilizar para Shabbat, porque lo más importante de hacer una tevilá es que la persona que nos regaló no se queden como que avergüenzada, ¿entienden? Eso es muy importante, que no lo hagan eso a una persona. Entonces utilizamos y cuando termina, uno puede intentar preguntar, ¿ya hiciste la tevilá? ¿Sí? Algo así. Y si no quiere preguntar, después que termina, ya no utiliza más el recipiente, hace la tevilá y después vuelve a utilizar. ¿Ok? Así lo hacemos. Déjame ver si yo hice todos los puntos de la clase. Y solamente lo que yo no hablé con ustedes, que es importante, es que plásticos no necesitan hacer tevilá. No necesitan. Cualquier cosa de plástico que uno compra puede utilizarse sin hacer tevilá, pero si uno quiere hacer tevilá, entonces lo hagan sin brajá. ¿Ok? No hacen brajá. Y déjame ver. Ok, y voy a volver un poco porque me olvidé de hablar a ustedes. Cuando nosotras hablamos de hacer agalá y libún, nosotros no hablamos que cerámica, no sé cómo habla, creo que sea la misma palabra en portugués, no se puede kosherizar, ok, no se hace kosher, no hay como hacer kosher. Los plásticos, si uno quiere hacer kosher, porque los plásticos, la verdad, que se hablan que no se hacen unkosher, ¿ok? Porque la temperatura y todo eso. Entonces, si uno quiere hacer kosher, vamos a decir así, se solamente lo lava muy bien con jabón y espera 24 horas. Hay opiniones que hablan que está permitido utilizar, ¿ok? Y ustedes se recuerdan que para sefaradí el vidrio se puede utilizar el mismo para halaví y basarí. Y no hay que esperar 24 horas. Nosotras, las Ashkenazí, tenemos también separado los vidrios, ¿ok? Si uno necesita hacer kosher o algo así. Ok, yo creo que hablamos de todo. Yo voy a enviar a ustedes las tareas, ¿ok? Muchas gracias. Hasta la próxima clase.